Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este coaching de preparación de entrevista laboral exitosa, video número 4. Yo soy Atenea Polito Soto, coach vocacional y de empleabilidad y empezamos. Y bueno, este video es especial porque lo que te voy a explicar es la preparación, considerando diferentes tiempos, ¿no? El antes de la entrevista, ¿no? Antes de que cualquier cosa, ¿sí? Antes de que siquiera tenga entrevistas, ¿no? Es para prepararme desde cierta información que tengo que considerar, ciertos elementos, etcétera, prepararme, lo que te decía, desde practicar las preguntas, no importa si tengo o no tengo una entrevista, yo deberé estar practicando o sea, lo que voy a ir a responder, la forma de venderme, etcétera, ¿no? Bueno, antes, el día de la entrevista, uh-huh. Durante la entrevista, normalmente todos los videos de qué hacer en la entrevista son durante, ¿no? Pero no hay un antes ni un después, ¿no? Entonces, en este video vamos a ver el antes, el durante y el después de la entrevista. Ahora, quiero que veas esto de la preparación de la entrevista justo como como un caminito, ¿no? ¿Sí? Que te va llevando, pues, a un resultado, a un objetivo. Uh-huh. Es relevante, o sea, habrá cosas que, por ejemplo, tienes que hacer antes de la entrevista, que a lo mejor solamente las tienes que hacer una vez, ¿no? Y ya, con una vez que las tengas listas es más que suficiente. Pero hay otras que no, hay otras que cada que tienes una entrevista, tienes que hacer eso antes de la entrevista, ¿no? ¿Sí? Y hay otras cosas que debes de considerar siempre antes que tengas una entrevista, pero justo ese día, ajá, ¿sí? O un día antes, ajá, en particular, el durante, uh-huh, y estar consciente de qué hacer durante la entrevista y el seguimiento después, ¿no? Ahora, eh, este es importante que consideres que hay que ir, o sea, tomando decisiones conforme el caminito se va modificando, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que recalcular, ¿no? A veces, ¿no? Cuando te metes en una calle que no es y traes el Waze o el Google, ¿no? Te dice, recalculando ruta porque, ¿no? O sea, no te dice, ay, qué tonto eres o qué tonta eres, ¿no? No, o sea, te dice, mira, vamos a recalcular para que llegues a donde tienes que llegar. Así quiero que consideres esto es, vamos a recalcular, no era por aquí, era por acá. Punto. ¿No? Sin hacernos dramas, sin sentirnos mal, sin de, ay, soy un fracaso, etcétera, etcétera. Nos vamos a ahorrar esa parte, ¿no? Eh, creo que un elemento, o más bien, algo que nos sirve este proceso de cuando estamos buscando trabajo y de entrar en estos procesos de reclutamiento y selección y el que nos evalúen para ver si nos quedamos o no quedamos en una posición, algo que nos sirve como personas, como individuos, es a trabajar nuestra inteligencia emocional, particularmente la resiliencia. ¿Sí? Y también la motivación, ¿no? De, a ver, ¿qué me motiva? O sea, ¿qué puede más? ¿Puede más mi motivación a querer otro trabajo? ¿No? ¿Puede más mi motivación a quererme salir de aquí? ¿No? A veces muchos de mis clientes de, ya no sé a dónde voy, pero quiero ya salirme de aquí. Ok, bueno, ya siquiera, ¿no? Tenemos esa claridad. Ahora, a lo mejor me motiva más tener un mejor trabajo. ¿Y qué significa mejor trabajo para mí? ¿Sí? También tener esa claridad, porque también es de ya donde sea, ¿no? Irme, pero a donde sea, tampoco. ¿No? Y tener como esta claridad de yo que tengo que hacer para que este caminito me sea más fácil, me sea más sencillo, aún sabiendo que a veces va a haber piedritas en el camino, ¿sí? Entonces, entender que sí va a haber piedritas en el camino, pero ¿cómo le hago yo para sortearlas más rápido, ¿sí? También parte de lo que hay que considerar es esto, tengo este trabajo personal e individual para que no cada que te digan que no, pues digas, híjole, ya mejor aquí paro mi carro y ya no quiero hacer nada, ¿no? Así, no, sino de, ok, ya no pasa nada, ok, me doy un día eh, para procesarlo, para trabajarlo, para, ¿no? Entender que también, si hay un proceso de duelo, entender que sí hay un tema ahí, que sí hay que trabajarlo, o sea, sí hay que tener esa capacidad para decir, ok, si ya cerramos esto, ya lo que sigue, ¿sí? Eh, si no sabes cómo hacer eso, también lo podemos hacer, ¿no? No en este coaching, no aquí, pero también podemos a enseñarte una forma de ser resiliente más rápido, ¿sí? Pero bueno,
Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer antes? Antes de la preparación, antes del día de la entrevista, durante y después. Bien, entonces vamos a empezar con el antes. Antes, una cosa que decíamos es de cuidar la percepción. ¿Qué quiero proyectar? Bueno, pues dentro de esta imagen, cuidar la imagen física. Yo también te explicaré los diferentes tipos de imágenes. Pero bueno, con respecto a la imagen física, el ir a lo mejor sí, o sea, revisar si necesito ir al estilista, al dentista, a una limpieza bucal y particularmente tener preparados 3 outfits, ¿de acuerdo a qué? A 3 niveles de formalidad o 3 códigos de vestimenta diferentes, ya te explicaré lo de los códigos de vestimenta, y o a los colores organizacionales. Entonces, por eso te decía, importante identificar no solamente la empresa, a qué se dedica, su misión, etcétera, también cuáles son sus colores organizacionales, porque puedo aprovechar eso para decir, a ver, estos son los colores, algo que me ayude a generar empatía con la otra persona, con el reclutador. Entonces, esa es una forma de hacerlo. Luego, imprimir 2 currículums, de preferencia en opalina, 180 o 125 gramos, si es presencial, y uno para ti, si es en videollamada, para que lo tengas ahí como herramienta y no se te olvide decir, estos son los 3 logros que voy a vender o estas son las 3 fortalezas que voy a vender. Imprimir tu carta de presentación cuando corresponde, que normalmente es cuando vas a tener una entrevista con un directivo, ya te lo expliqué en el, bueno, si es que tomas el coaching de desarrollo creativo y de alto impacto, donde te explico los detalles de las cartas de presentación. Prepara 2 solicitudes de empleo. Aquí son 2 solicitudes, ¿para qué? Para que tengas una como base en tu casa y la otra la lleves por si necesitas llenar algún registro. Hay empresas en las que te dicen, no, oye, te puedo registrar aquí, tienes que llenar un formulario. Entonces, normalmente te piden la misma información en esos documentos, que es muy similar a una solicitud de empleo. Entonces, si no quieres la solicitud de empleo en físico, bueno, pero que tengas esos datos en algún documento, ¿no? A lo mejor en línea, en Drive, lo que quieras. Pero que no estés en ese momento, o sea, lo que se ve muy mal es que en ese momento estés hablando por teléfono para preguntar datos de, oye, ¿me puedes dar el número de mi pasaporte? Oye, mi número de seguridad social, oye, que sí, ¿no? X, Y, Z, ¿no? Sí, entonces es importante que vayas preparado con esa información, ¿sí? Por si ¿no? Por si la necesitas. Luego, tener o sea, del lugar donde vas a tener la entrevista, si es una ubicación física, tener la dirección completa, tener por lo menos 2 rutas alternas si vives en la Ciudad de México, con mayor razón, porque sabes que esa ciudad es complicada y que siempre hay sorpresitas, ¿no? Entonces, como siempre hay sorpresitas, pues entender que a lo mejor algo sucede y que no puedes llegar por esa ruta, buscar una alterna. Entender también, o sea, de la dirección, o sea, una es la dirección en la que voy a la entrevista, no siempre es donde tú vas a trabajar, es donde hacen entrevistas, pero no es la ubicación donde vas a trabajar físicamente. Entonces, también conviene que antes, o sea, si ya sabes dónde sería el lugar físico donde pudieras trabajar, ver dónde está esa ubicación y ver si te gusta, si te conviene, si, ¿no? Si es como adecuada para ti. O también identificar cuando vas a la entrevista de, oye, ya sé que no voy a estar aquí físicamente, ¿dónde voy a estar? Para entender mis desplazamientos de todos los días, ¿no? Si es todos los días o si va a ser híbrido o lo que sea. Pero bueno, identificar la dirección. También, en este caso de ubicación, no solamente si es una ubicación física, o sea, donde voy a estar aquí físicamente, sino inclusive, o sea, si es una empresa, por ejemplo, transnacional y tiene oficinas en otros países, y a mí me interesa ir a ese otro país, pues también, ¿no? Identificar si tiene alguna oficina en ese lugar para ver si yo podría en algún momento, pues, hacer como ese salto, ¿no? A ese otro lugar, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, esta parte de la dirección no solamente es para el día de la entrevista, sino, pues, para que también vayas proyectando tu vida a futuro, ¿no? Tu vida personal y profesional a futuro, ¿de acuerdo? Ahora, antes de ir a una entrevista, yo siempre te recomiendo que estudies a la empresa, que revises el mayor número de información posible de la empresa. Entender, primero que nada, cuál es su misión. La misión es a qué se dedica, qué hace, qué vende, chicles, vende pan, vende refrescos, vende
servicios, servicios financieros, servicios funerarios. ¿Qué vende? ¿A quién se lo vende? ¿Quiénes son sus clientes? ¿No? Para entender ok, ya entendí, y ahorita esos clientes tienen dinero para saber si le está yendo bien o no a la empresa. ¿Sí? Entonces, desde saber quiénes son sus clientes, cuáles son sus valores organizacionales, cuál es su cultura, si puedo, inclusive, puedo investigar un poco más del entrevistador. ¿Quién me va a entrevistar? ¿Sí? Si hay, ¿no? Por lo menos, ¿no? Si la vacante la viste en LinkedIn, bueno, debe tener un perfil, debe tener cierta información. Y si quiero saber más, pues a lo mejor lo puedo googlear, ¿no? Para entender a ver quién es la persona que me va a entrevistar. Si fuera tu jefe, por ejemplo, ¿no? A ver qué, ¿no? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha estado? A lo mejor da conferencias, a lo mejor escribió un libro, qué sé yo, ¿no? Entonces, puede ser que esa información te sirva para la entrevista, ¿no? ¿Sí? Luego, revisar el sector económico. ¿Para qué? Para saber si está en crecimiento o no. Para saber, es momento de meterme a la ola o no. ¿Sí? A ver si este sector está en declive, ya va para abajo, y yo entro aquí, es muy posible que me agarre literal de bajada, ¿no? Así de, esto no va a estar padre. Pero si es una empresa que más bien está como apenitas, ¿no? Subiendo, ¿no? Aquí va en crecimiento, o sea, ¿no? va bien. Pues a lo mejor digo, ok, aquí está bien, yo quiero crecer con esta empresa. Si es una empresa que está, mira, aquí, así de, y a puntito de ir bajando, tú sabrás, ¿no? Tú sabrás, dirás, híjole, todavía me alcanza un poquito de esta estabilidad o a lo mejor ya nos vamos de bajada, ¿sí? Entonces, tienes que saber el sector, ¿sabes? No solamente es esto no es particularmente para la entrevista. Yo sé que en la lista que te mandé decía, ¿no? Algo del sector y seguro hiciste cara como de, ¿y eso por qué o para qué? No, eso es en realidad, es para ti, es para que consideres informarte sobre el sector en el que está la empresa que te interesa o en la que te están llamando para que te des entrevista para ver si está en crecimiento o no. Luego, analizar de preferencia un día antes o 2 días antes, dependiendo de cuándo te llamen la entrevista, pero bueno, tener un tiempo por lo menos de 24 horas para entender muy bien la vacante, entender qué buscan, practicar tu pitch de ventas, practicar tus 3 logros y tus 3 fortalezas. Tener ese tiempo para preparar esto y que vayas medianamente con información a la entrevista, ¿sí? Con esa claridad. Entonces, por decir que si te hablan para, oye, ¿te puedo hacer una entrevista a las 4? Y ya son mediodía, pues dices, híjole, ¿sabes qué? No, mejor el día de mañana, ¿qué te parece? A tal hora. O a la hora que tú me digas, sí, pero para que te dé tiempo de practicar, te dé tiempo de prepararte para la entrevista. Eh, es importante también que cuando te hablan de entrevista, porque normalmente ves, o bueno, más bien, tú pones tu perfil en una bolsa de trabajo o en LinkedIn y te dicen, oye, vi tu CV, me interesó, puedes venir a una entrevista y tú, sí, ¿no? Antes de decir sí, primero le preguntas tu nombre completo, para en qué empresa es, tu teléfono, tu correo electrónico y tu vacante, por favor, ¿no? Si no te quieren dar el correo electrónico directo, bueno, oye, me puedes mandar por correo la descripción de la vacante o por WhatsApp, si está contestando, ¿no? Si te está llamando el teléfono, oye, me puedes mandar por WhatsApp el link de la vacante para revisarlo, ¿no? Y saber si yo estoy interesado y si te cumplo, ¿no? O sea, pero aparte lo que tienes que hacer es evaluar la vacante antes de ir a cualquier entrevista para revisar si me interesa o no me interesa. Y si te interesa, pues accedes a ir a la entrevista y te preparas para la entrevista. Pero ¿cómo te vas a preparar si no tienes información de la vacante o no tienes información de la empresa? No sabes ni a qué se dedica. No, o sea, no digas sí a una entrevista nada más porque sí, ¿no? Porque hay gente que me dice, es que sí, ya fui a todas las entrevistas, pero donde no filtraste nada, ¿no? Entonces, necesitas tener información. Luego, escribir en una hoja blanca un día antes o, ¿no? Por lo menos te digo, como que te des 24 horas para hacer esto, tus dudas o preguntas sobre la vacante, sobre la empresa, sobre lo que quieras saber. ¿Sí? Documentos, tener listos tus documentos de contratación en original, copia y en archivo digital. Los básicos, bueno, son tu número de seguridad social, tu IFE o tu identificación, pasaporte, etcétera, CURP, tu acta de nacimiento,
y comprobante de domicilios, comprobante de estudios a veces, ¿no? Entonces, y otros, ¿no? Normalmente. Pero bueno, esto como base y que lo tengas original copia y en un archivo digital, listo, para entregar. Ahora, antes de decir sí voy a la entrevista, pregúntate, cuestiónate realmente si este puesto, esta empresa, realmente te interesan. ¿Coinciden con tu empleo ideal actual? Bueno, esto del empleo ideal actual, si ya tomaste el coaching de preparación de búsqueda de empleo conmigo, sabes de lo que hablo. Si no, no importa. Lo que importa es de, a ver, esto que dice esta vacante, ¿me interesa o no me interesa hacerlo? Ajá. Esta empresa, ¿me interesa o no me interesa? Ajá. Si tiene que ver con tu perfil, si tiene que ver con lo que quieres, si realmente te interesa, vas a la entrevista. Y si no, no pierdas el tiempo. ¿Sí? No pierdas el tiempo, ni el tuyo, ni el del reclutador. ¿Sí? O sea, pues, te haces un, no, te haces un favor a ti y te haces un favor al otro. ¿Sí? Le haces un favor al otro. Ahora, practica las preguntas que se te compliquen. Respóndelas y después grábate para evaluarte, perdón. Evalúa tus lenguajes, evalúa qué más puedes hacer, ¿no? Si puedes utilizar tu imagen, te voy a dar, o sea, hay un video específico de los lenguajes, hay otro video específico de la imagen y cómo puedes usar esto a tu favor. O sea, tú puedes desarrollar ideas, desarrolla tu creatividad para identificar de cómo le hago para destacarme como candidato. Ajá, ¿sí? Entonces, eso implica también preparación. Ajá, ¿sí? Entonces, por un lado, prepararte para las preguntas que se te complican, responderlas y también ver como de, a ver, si ya contesté esto, ¿está bien? O pude haber contestado mejor. ¿Sí? En la sesión de preguntas ya te daré algunos tips específicos que debes de considerar para subirle de nivel a tus respuestas para venderte como candidato. ¿De acuerdo? Pero bueno. Luego, revisa y o cambia tu imagen social virtual, ajá, o sea, me refiero a de lo que está en tus redes sociales, ajá, todo lo que está, tu huella digital. Ajá, entonces, revisar cómo estás, o sea, qué es lo que estás publicando, si va de acuerdo a lo que quieres proyectar como profesional. Y también eh, googleate para ver qué es lo que dice, ¿no? En tus redes, ¿no? Si aparece tu nombre y qué es lo que aparece, porque es probable que hoy en día los reclutadores busquen de esa forma información adicional a ti. Ajá. También, bueno, confirma tu asistencia a la entrevista. Si vas tarde, avisa, por favor, pide disculpas y reagendas. Ajá, ¿sí? Hay entrevistadores que sí te aceptan, aunque llegues tarde, y pues eso, te entrevistan. A veces te intercalan y van recorriendo todos los demás, lo cual me parece incorrecto. A veces te dicen, bueno, sí, pero te esperas hasta el final y a veces tienes que esperar varias horas. Y mi opción siempre es de, a ver, si llegaste 30 minutos tarde, tienes 30 minutos para venderte. ¿Puedes? ¿Quieres? ¿O te doy otro día? ¿Sí? Yo prefiero respetar los horarios que ya tengo agendados con otras personas. Ajá, ¿sí? Entonces, y está bien, o sea, te digo, pasan cosas, puede ser que hayas tenido algún problema y lo que sea, pero es importante que avises con anticipación, no, oye, fíjate que creo que voy a llegar tarde, ¿así cuánto? Ah, media hora. O sea, no te acabas de enterar hace media hora, ¿no? O sea, te enteraste hace una hora que ibas a llegar tarde. Entonces, avísame con una hora de anticipación, voy a llegar tarde. ¿No? Entonces, o con el tiempo que sepas que, ¿no? Que no ibas a llegar. Y mejor lo reagendas. Ajá, sí, está bien. Ojo, si es por videollamada, es importante que prepares un lugar adecuado, donde tengas luz, donde de preferencia no haya ruido, no haya interrupciones, no esté pasando nadie atrás ni enfrente, o sea, donde no se vea que estás poniendo atención a otra persona, o a otra cosa, o alguien está cruzándose acá atrás. Cuidar tu fondo, de preferencia pues, que sea un fondo blanco, si no tienes un fondo blanco, algo que no genere tanto ruido visual y que tu cámara esté a la altura de tus ojos, ¿sí? Que yo pueda estar viendo la cámara en donde se ve que estoy viéndote a ti. ¿Sí? Bien. Y bueno, antes, y esto también, bueno, es como un plus, una forma de destacarte, es que si la entrevista sería con tu jefe o un directivo, pues algo que puedes hacer, aparte, bueno, de lo del directivo, ya te dije lo de la carta de presentación por si no te atiende, puedes preparar una presentación ejecutiva de
ejecutiva me refiero a 10 láminas máximo, ¿no? Para venderte como candidato, ¿no? Y eso, ya también si quieres que te enseñe a hacerlo, ¿no? En otro coaching, ¿no? Lo podemos hacer de esa manera. Pero bueno, y si no, pues bueno, puedes saber que puedes, o sea, tú puedes preparar esta lámina, bueno, estas láminas para destacarte como candidato. Normalmente una persona, digo, no va ni preparada, ni para contestar bien las preguntas, mucho menos lleva una presentación ejecutiva, no lleva algo impreso, no lleva elementos que puede utilizar a su favor. Y bueno, ahora vamos con antes, un día antes de la entrevista y el día de la entrevista. Es decir, necesidades básicas cubiertas. Esto parece obvio, pero no lo es. Entonces, necesidades básicas cubiertas significa que hayas dormido bien, que hayas comido bien, que sí, que no tengas hambre, que no tengas sueño, que no tengas sed, que estés hidratado, que tu cerebro tenga agua para funcionar sus neuronas. ¿Sí? Que si la entrevista fue en la tarde, pues hayas desayunado, que si es más en la noche, pues que hayas comido, que si, o sea, por eso lo pongo el día de la entrevista, aunque puede ser un día previo, ¿no? Pero bueno, que tus necesidades básicas estén cubiertas, ¿no? Segundo, revisar tu imagen física, que vaya de acuerdo al perfil y a la empresa, ¿no? Ya dijimos que lo pudiste haber preparado desde antes, pero que en ese momento todo esté bien. O sea, lo ideal es que te des cuenta de si vengo de acuerdo a lo que se requiere en ese momento, ¿no? Poco perfume y todo limpio. Lleva tu carta de presentación, tu currículum, tu solicitud de empleo, tus documentos de contratación y tu hoja de dudas, si es que es presencial. Si no, bueno, pues ten a la mano con tu currículum y te alcanza para venderte adecuadamente. Llega puntual, si la entrevista es presencial, puntual me refiero a por lo menos 15 minutos antes. Si es por videollamada, igual 15 minutos antes te metes para revisar el audio, el video, si hay alguna actualización pendiente, si tienes una presentación, bueno, pues para tenerla lista, lo que sea. Ahora, para llegar puntual, por lo menos 15 minutos antes, yo siempre les recomiendo es que consideren no tu entrevista, si es a las 9 de la mañana, que consideres es a las 9:30, no, 8:30 de la mañana, media hora antes. Entonces, en tu cerebro tiene que estar 8:30, para que recorras lo que tengas que recorrer desde que te duermes, te paras, desayunas, te bañas y sales de tu casa. ¿Sí? Entonces, pero bueno, eso no es como solamente recomendación, tú lo sabrás, pero lo ideal es que llegues 15 minutos antes. Ahora, para poder contestar adecuadamente, parte de lo que tiene que pasar con nosotros es estar como en un estado mental emocional adecuado. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar es qué tipo de respiración necesito. ¿Necesito una respiración para relajarme o necesito una respiración para activar mi cerebro, para relajar mi cerebro o para activar mi cerebro? Si vengo corriendo, estresado de si voy o no voy a llegar, lo que necesito es relajarme. ¿Sí? Si al revés, mi entrevista es justo después de la comida y ya comí y me está dando sueño, necesito activarme y entonces utilizo una respiración que se llama caótica. Te voy a explicar estos dos tipos de respiraciones. Primero, para relajación. La relajación es eh, básica, ¿sí? Podemos empezar, lo que vamos a hacer es inhalar, retener, exhalar por la boca. Y lo puedes empezar en el nivel que quieras, puedes, por ejemplo, empezar en 4, ¿no? Entonces yo inhalo en 4, retengo 4 y exhalo 4. ¿Sí? Le puedes subir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta donde aguantes. Entre más tiempo aguantes, menos respiraciones tendrás que hacer y más rápido te vas a relajar. Yo no sé tu capacidad de respiración cuál es, por eso esto lo tienes que practicar desde antes, pero, o sea, ¿dónde te funciona? Te funciona un momento antes de la entrevista para calmarte. ¿Sí? Ahora, la respiración caótica es diferente. La respiración caótica es solamente por la nariz, la boca se queda cerrada, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer respiraciones cortitas para solamente subir y bajar el oxígeno aquí.
¿Para qué? Para que se aprendan las ideas, ajá, para que conecte la neurona con la siguiente. Ajá. Entonces, esta respiración es con diferentes tiempos y salidas del aire. Ajá. Entonces, ¿cómo es? Primero vamos a hacer una respiración profunda por la nariz y vamos a ir sacando, o sea, exhalando e inhalando por la nariz en diferentes tiempos y momentos. ¿No? Te lo voy a explicar. Bueno, te lo voy a enseñar. Ajá. Entonces, bueno, primero podemos hacer una inhalación profunda. Listo. ¿Sí? Normalmente no necesitas más de un minuto porque lo único que estamos haciendo es subiendo y bajando el oxígeno para que se ilumine. ¿No? De preferencia no lo hagas más de un minuto porque te va a doler la cabeza. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a oxigenar el cerebro tanto, ¿no? De manera, es como darle un shot de oxígeno a tu cerebro, ¿va? Entonces, pero cuando estamos como adormilados, cansados, o, ¿sí? Entonces, te puede servir. Esto también te puede servir, por ejemplo, si vas a entrar a una junta justo después de comer, o si estás desvelado y es en la mañana, ¿no? Entonces, bueno, te sirve para otras ocasiones, pero bueno, para el tema de la entrevista es para esto en particular, ¿de acuerdo? Ahora, la postura del superhéroe. Hablábamos de las actitudes y la actitud de seguridad. Entonces, algo que está comprobado que ayuda a incrementar tu nivel de seguridad es poner, más bien, realizar una postura del superhéroe. Y esta postura es de esta forma. Vas a poner tus manos en la cintura, vas a estar de manera erguida, de preferencia con el mentón elevado, y vas a estar ahí unos 15, 20, 30 segundos. ¿No? Y eso te permite tener una, recargar contigo, ¿no? O sea, conectar contigo y recargar tu autoestima y tu nivel de seguridad antes de entrar a la entrevista. Ahora, yo te recomiendo que no hagas esto justo enfrente del que te va a entrevistar o si están ahí la recepcionista o lo que sea, ¿no? No, o sea, de preferencia que llegues tiempo con anticipación y puedas ir a hacer esto pues al sanitario, por ejemplo, ¿no? Donde nadie te ve. Pues bueno, esto es como las recomendaciones para antes de la entrevista, ¿de acuerdo? Espero que esto te sirva, lo practiques, lo lleves a cabo y continuamos con el durante. Bueno, entonces durante, primero vas a saludar sonriendo, sonriendo con una sonrisa, y llegas y te presentas con tu pitch de ventas, ¿no? Tu pitch de presentación. Ya te expliqué cómo va. Digo, primero, si quieres, puedes preguntar, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿puedo presentarme? ¿No? Y ya te dirán sí o no. Si te dicen que no, no pasa nada, porque de todas maneras te van a preguntar, oye, bueno, entonces, a ver, platícame de ti. O, eh, ¿quién es fulanita de tal, no? ¿Quién eres tú? Entonces, vas a decirlo exactamente lo mismo, ¿no? El que tú inicies la conversación o el que simplemente lo propongas ya es diferente, ¿no? Entonces no te preocupes si de todas maneras te dicen que no, no pasa nada, ¿no? Luego, mantén contacto visual con la persona, si es presencial, no continuo, no es así de sin quitar, ¿no? Sin parpadear, si es en la cámara, pues obviamente puedes ver a otros lados, pero también acuérdate que tienes cámara, acuérdate que está otra persona enfrente de ti. Entonces, y está en la cámara, no está en la pantalla. Entonces es importante que te acuerdes de ver a la pantalla. Luego, entregar tu CV y tu carta de presentación se aplica, ¿no? Sí, bueno, siempre la vas a ocupar. Pero si no, bueno, lo entregas, si llegas, lo presentas. Si no, si estás en videollamada, pues lo tienes a la mano para que no se te olvide vender, pues lo tienes aquí. Luego, vas a sacar tu hoja con dudas y una pluma, en buenas condiciones de preferencia. En buenas condiciones me refiero, no tiene que ser una pluma, no tiene que ser una Montblanc, pero no, de preferencia que no esté mordida, que no esté rota, que no esté, no, que sea una pluma en buenas condiciones. Eh, mantener una postura recta y abierta, ya sea sentado o parado. Te voy a explicar lo de la postura más adelante, pero me refiero a tener una postura abierta porque vas a una entrevista, entonces necesitas tener esta postura abierta, abierta de manera mental, ¿no? Abierto a escuchar lo que me va a decir la otra persona, pero también física en tener las manos abiertas, ¿sí? Que no estén nerviosos o así, o sea, ni entrelazados ni los brazos cruzados, ¿no? Porque eso es una postura cerrada, ¿sí? Bien.
También te recomiendo que trates con respeto al entrevistador. Y no solo me refiero a hablarle de tú o de usted, que eso es importante dependiendo de cómo haya sido el trato desde el principio y cómo esté la comunicación, ya sea por mensaje o por correo. Eh, pero a lo que me refiero es de si la entrevista es presencial y, por ejemplo, llegas a su lugar, no pongas tus cosas en su escritorio, porque no es tu escritorio, es su escritorio, ¿no? O pregunta, ¿puedo poner esto aquí? Ajá. Y bueno, todo lo que implique respeto, ajá, o sea, el de si vas a llegar tarde avisar, si estás, si necesitas eh, salir a algo, avisar. También el respeto implica apagar tu celular. Ajá. Mm, Algo que se ve muy mal, digo, por parte del entrevistador también, pero por parte del candidato es peor, que tomes una llamada enfrente de alguien más, sobre todo si estás en una entrevista laboral. Entonces, apagar tu celular y no contestar por ninguna causa, digo, a menos que sea causa de fuerza mayor, de verdad de fuerza mayor. Ajá. Pero si no, de preferencia, es más, sin sonido, ajá, ¿sí? Ni siquiera vibrador, sin sonido. No estás, en modo avión, no estás. Ajá. También, bueno, usa a tu favor tu imagen física, visual, verbal, profesional, virtual. Ya te explicaré más a detalle. Hay un video específico de esto, de la parte de imagen. Sé breve y claro o clara al vender tus logros y fortalezas. ¿A qué me refiero con breve y clara? O sea, que la información tiene que ser breve y clara. Breve, me refiero a que en el currículum, si ya tomaste el coaching de CV creativo conmigo, son 3 líneas. Entonces, que algo que tú puedas explicar que no exceda más de 3 líneas. Uh-huh. Y claro, que cualquier persona lo entienda, que evites usar tecnicismos o palabras raras que no necesariamente tu interlocutor lo va a entender, ¿no? Entonces, por favor, habla con el lenguaje más claro y preciso posible. Uh-huh. Y también, bueno, algo que es importante son estos 3 puntos, 10, 11 y 12. Ajá. 10 es que antes de irte, lo que tienes que hacer es preguntar todas las dudas que tengas sobre la vacante, sobre la empresa, sobre lo que quieras. Ajá, ¿sí? Si dice sueldo según aptitudes, si no sabes, oye, ¿cuál es el sueldo? ¿Cuáles son las aptitudes? Oye, si es, aquí dice horario flexible, ¿qué significa horario flexible? Si dice híbrido, ok, pero ¿qué significa híbrido? ¿Cuántos días a la semana tengo que venir? ¿Qué días? ¿En qué horario? Etcétera. Ajá, ¿sí? Entonces, todas tus dudas, todas, ajá, incluyendo aquellas de sueldo y prestaciones, las tienes que hacer en este momento. Ajá. Número 11, pregunta antes de irte si sigues en el proceso de selección o no. Y si no, pide retroalimentación. ¿Ok? Eh, yo sé que, bueno, con los clientes cuando llegan conmigo a veces me dicen, oye, es que pues ya no me contestan o ya no me dieron seguimiento o de acuerdo, sí, ¿no? Y no justifico a los reclutadores, es parte de su trabajo, pero también es parte de tú, o sea, de tu proceso, ajá, saber sigo o no sigo, ajá, aquí. Ajá. Entonces, es necesario que lo sepas, ajá, para que una de dos, o sea, sepas, ya no sigo, ya no le dediques tiempo ni esfuerzo ni mental. Y la otra es que si sigues, pues que sepas que sigue. Ujú. Entonces, yo como reclutador, o sea, quiero que sepas que yo ya sé qué voy a hacer contigo, ¿no? O sea, o qué voy a hacer con tu currículum. Ya sé si va en de, este es parte de mi terna final, este currículum no me sirve, o este es buen candidato, pero no lo voy a ocupar ahorita. Ajá. Yo sé en qué parte va. Ajá. Entonces, tú deberías de saber. Ajá. Y bueno, si no lo preguntaste, pregunta. Tienes derecho a preguntar, ¿sigo o no sigo en el proceso? También puedes preguntar qué sigue, ¿no? Y qué sigue significa no solamente que sigue, siguen las pruebas psicométricas. Gracias, bye. No, oye, ¿cuándo me las mandas? ¿Por qué medio? ¿Qué pasa si no me las envías? ¿Te puedo marcar? ¿A qué hora? ¿En qué teléfono? ¿O en qué, o sea, cuál va a ser mi medio de comunicación contigo y en qué horario, sí, en qué horario es mejor llamarte para que estés desocupado, ¿no? Básicamente es lo que necesitas saber de la otra persona. Y también otra cosa que puedes preguntar es cuánto dura el proceso de selección. Uh-huh.
La otra cosa que puedes preguntar es ¿para cuándo tiene que estar ocupada esta vacante? O cuál es la fecha de inicio, para saber pues, si estarías, o sea, si estás contemplado con la terna final, cuál sería tu fecha para empezar a trabajar. Em, y, y bueno, y si no, ¿no? Eso sí, sí. Si no, y si tienes la suficiente madurez para aceptar una retroalimentación, la pides. Si no, no. O sea, si no estás en disposición de escuchar algo, vamos a decir, entre comillas, negativo, no lo preguntes. Pero lo ideal es que esta es tu oportunidad. O sea, esta es tu oportunidad para pedir retroalimentación y decirle, oye, un favor, ¿me podrías ayudar diciéndome en qué fallé o qué pude haber hecho mejor para mi siguiente entrevista? Te lo agradecería mucho. Entonces, porque después, aunque lo pidas por correo, ya es difícil que te contesten, ¿sale? Entonces, esta es tu oportunidad. Y por último, independientemente de lo que te diga de la retroalimentación, no es para que tú afirmes o niegues nada, simplemente es gracias. Aún no te den retroalimentación, el cierre es el mismo, es 12. Agradece por el tiempo. Gracias por el tiempo de esta entrevista. Mucho gusto conocerte o conocerlo y despídete. Muchas gracias. Si acordaron en algo, ok, solamente recordando que quedo al pendiente de las pruebas psicométricas o de que me mande la fecha para la siguiente entrevista, etcétera, etcétera, lo que hayan quedado y se acabó. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es esta parte de durante. ¿Y qué hay que hacer después? Bueno, pues primero, evaluar si hiciste lo necesario antes y durante la entrevista. Ya te daré preguntas más específicas en la siguiente lámina. Luego, y también te voy a dar un formato que en Excel que se llama autoevaluación de entrevista. Me parece que son 45 puntos. Y entonces tú solito te puedes autoevaluar y decir qué sí hice, qué no hice, qué me faltó. Hay cosas que te decía, a lo mejor nada más tienes que hacer una sola vez y ya nunca más. Y hay otras que cada que tienes una entrevista tienes que volverlas a hacer, ¿sale? Luego, mandas un correo agradeciendo el tiempo de la entrevista, si tienes el correo del entrevistador, y acordando el siguiente paso, si es que sigues en el proceso. En el caso de que se te haya olvidado preguntar si sigues o no en el proceso, llama al entrevistador a más tardar 2 días después de la entrevista. A más tardar. ¿Por qué? Porque si yo estoy entrevistando, yo hoy entrevisté 8 personas, ayer entrevisté 8 y a ti te entrevisté antes de ayer, ya pasaron por mi cabeza 16 personas más y a lo mejor ya no me acuerdo, salvo que estés en mi terna final. Entonces, si estás en mi terna final, te tengo presente, pero si no, tal vez ya hasta se me olvidó. Entonces, eh, pero bueno, si quieres saber, es importante que le des seguimiento, ¿no? Y que preguntes, ¿sigo o no sigo? Y ya, ¿no? Luego, si no sigues en el proceso, solicita retroalimentación y agradece. Te digo, a veces es complicado que ya te contesten precisamente por, bueno, la carga de trabajo y muchas otras cosas, pero bueno, el punto es, podrías hacerlo por ese medio. Y la parte más importante es darle seguimiento, el seguimiento que corresponda, indicado, ¿de acuerdo a qué? A la llamada, si corresponde mandar un mail, si corresponde responder las pruebas psicométricas, avisarle a la persona que ya respondiste a las pruebas psicométricas. O sea, lo que tienes que hacer es darle seguimiento. Ese seguimiento es la forma en la que tú muestras proactividad e interés de tu parte, decirle, oye, me interesa este trabajo, ¿vale? Entonces, es importante que sí lo hagas y no que te esperes, ¿no? O sea, sí, definitivamente eso es algo que no recomiendo nunca. Espérate a ver qué pasa. No, o sea, sí o sí, cada semana tienes que saber qué pasa con ese proceso. Si ya no te contestan, si pasan 3 semanas y no te contestan, ya, lo borras de tu, ¿no? De tu computadora, ya no sirve, ¿vale? Pues bueno, eh, y bueno, continuamos. Y también otra parte importante es hacer una autoevaluación para mejorar, ¿no? Esto es un proceso de mejora continua. Entonces, después, o sea, evalúas qué hiciste, cómo lo hiciste para saber cómo lo puedo hacer mejor. Entonces, entre otras preguntas es, ¿contestaste adecuadamente las preguntas? Ya te explicaré qué significa adecuadamente las preguntas en la sesión que vamos a tener uno a uno, y te voy a dar retroalimentación de tus 10 preguntas más complicadas. Te voy a platicar sobre esto. Luego, usaste tus lenguajes en coherencia, o congruencia, como quieras llamar. O sea, que sean congruentes, que vayan hacia el mismo sentido. Sí o no, ¿no? Verbal, no verbal y paraverbal. Utilizaste tu imagen física a tu favor.
utilizaste tu imagen visual a tu favor, utilizaste tu imagen verbal oral a tu favor, utilizaste tu imagen profesional a tu favor, te presentaste con tu pitch de ventas y vendiste lo mejor de ti. ¿Qué significa eso? Si dijiste tus 3 logros y tu propuesta única de ventas, es decir, tus 3 fortalezas. Si hiciste todo esto, es que fuiste a venderte la entrevista. Si no hiciste todo esto, es que fuiste a contestar preguntas. ¿Sí? Entonces, y que bueno, que puedes mejorar, que puedes hacerlo mucho mejor en tu siguiente entrevista y destacarte como candidato. Aquí la idea es utilizar todo esto, o sea, quiero que te des cuenta que todo lo que vimos en esta sesión son cosas en las cuales tú sí tienes control. Hay cosas en las que no tienes control, ¿sí? Pero esto, todo esto sí lo puedes mejorar, porque esto depende de ti. Entonces, pues, para que lo tomes en cuenta y que, pues, vayas tomando nota y practicando lo que te haga falta practicar, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que esto te sirva, que realmente lo tomes en cuenta, que realmente lo hagas y porque esto hace una gran diferencia entre un candidato y otro, definitivamente. ¿Sale? Nos vemos en el siguiente video.